Buenas tardes. El tema de la próxima presentación es barras de acero galvanizado en hormigón armado. Nuestra disertante es la ingeniera Liliana Berardo. Liliana es ingeniera química, especialista en materiales metálicos y corrosión. Se capacitó en el Instituto BAM de Berlín, Alemania, en corrosión y protección catódica de aceros en hormigón armado. Desempeña tareas de asistencia técnica e investigación y desarrollo en el INTI, en integridad y corrosión de materiales metálicos, nuevos materiales y sistemas de protección, y en el desarrollo de nuevas técnicas de medición y monitoreo de la corrosión. Es docente de la Universidad Nacional de San Martín y tiene a cargo cursos de posgrado de protección anticorrosiva en la UTN Regional Buenos Aires. Es integrante de comités técnicos de IRAM y representante de INTI ante la Comisión de Integridad del Instituto Argentino de Petróleo y Gas. Adelante, Liliana. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias, Jorge, por la introducción y buenas tardes a todos. Bueno, estoy hablando en un ámbito que puede resultar extraño para alguien que se especializa en metales, pero yo miro los metales desde el lado de la superficie del metal, y como en hormigón armado estamos hablando de un hormigón que interacciona con un metal y hay una superficie de contacto, es por eso que me pareció interesante venir a charlar hoy sobre qué le puede pasar a esa barra de acero dentro del hormigón y qué podemos hacer como para mejorar el desempeño y poder trabajar con estructuras de hormigón armado que cumplan con el objetivo para el cual fueron diseñadas. A ver, cuando uno empieza a pensar en estructuras de hormigón armado, piensa en estructuras que tienen que tener una vida prolongada. Y según los últimos conceptos de durabilidad que hay en el mundo, viene cambiando ese criterio, y desde un punto de vista de la sostenibilidad ambiental se está tendiendo a que las estructuras que en un pasado se diseñaban para 50, 60 años de duración, en este momento se estén pensando en estructuras que pueden llegar a los 100 años. Bueno, eso está todo correcto en la medida que el hormigón se desempeñe tal cual fue diseñado con la tecnología del hormigón correspondiente y la barra de acero dentro del hormigón esté en contacto con este ambiente que le tocó vivir, que es el hormigón, en un estado más o menos estable y constante en el tiempo. El problema es que ese acero se puede corroer. Y ese acero se puede corroer hasta tal punto que es uno de los problemas más frecuentes que afecta la durabilidad y la integridad de las estructuras de hormigón. Por eso es que hoy los invito a que hablemos un poco de la corrosión y del deterioro de las armaduras. Si lo miramos desde el lado del hormigón, el hormigón en sí mismo es un material compuesto que está formado, bueno, por un árido, por aglomerantes, por agregados finos, gruesos, agua, y todo ese conjunto de materiales le da una característica que al reaccionar estos compuestos hidratándose, dan un ambiente con un elevado pH, muy alcalino. A la vez, un ambiente poroso, porque a medida que esa reacción se va llevando a cabo y el proceso de hidratación va progresando, se va generando una red de poros. Entonces, si nosotros pensamos el hormigón, no es una masa sólida, compacta, continua, sino que es como, podemos asimilarlo a una esponja, con poros, microporos, en red, interconectados entre sí, que permite la movilidad de elementos y de compuestos químicos en su interior. Y vaya paradoja, ¿no? Que esta gran propiedad que tiene el hormigón, que es su elevada alcalinidad y que le da una protección enorme contra la corrosión al acero, al carbono, es una de las características que lo hace vulnerable. ¿Por qué? Porque un ambiente cuanto más alcalino, más reactivo
con un ácido. Y ese ácido puede llegar a ser un elemento del ambiente. A ver, si nosotros vamos a ver que nuestras estructuras de hormigón armado se tienen que desempeñar en un territorio, tomemos nuestro territorio nacional, de algún modo tenemos algo favorable, que es un ambiente relativamente suave, moderado, que hace que las estructuras no estén sometidas, como en otros países costeros o tropicales, o de climas muy fríos, que están sometidos a ambientes muy agresivos, como pueden ser atmósferas marinas, salinas. Nosotros, si nos fijamos en nuestro mapa de agresividad ambiental argentino, tenemos apenas una zona costera con vientos predominantes del mar, que puede ser importante por su atmósfera salina agresiva, sobre todo a construcción portuaria, urbana, costera, industrial. Una zona que tiene un clima relativamente severo y está asociado con la gran concentración urbana y con producción industrial, y algunos puntos distribuidos en el territorio de producción industrial y de concentración urbana, que puede generar un ambiente más agresivo. ¿Cuáles son los agresivos que nosotros podemos tener en nuestro ambiente? Bueno, como les mencioné, puede llegar a ser esa atmósfera salina dentro en la zona costera. Estoy tratando de mover el mouse y no lo encontraba. Aquí está. En la zona costera de la provincia de Buenos Aires, y una zona agresiva, que puede ser en el caso de industrias, N elementos y compuestos agresivos, que pueden ser emanaciones dentro de la industria en forma fluida, en forma gaseosa, y el dióxido de carbono. ¿Y por qué voy a dar un poco de preponderancia al dióxido de carbono? Porque es un elemento que está presente en todas partes, en diferente concentración. Nosotros podemos pensar que en las zonas rurales hay una concentración relativamente baja de CO2, siempre está presente en el aire, pero bueno, hay una concentración baja. En las urbanas podemos hablar de un orden de magnitud superior, y en las industriales hasta 2 órdenes de magnitud superior. Y ese es el elemento ácido, si le podemos llamar de alguna manera, que puede reaccionar con el álcali presente en los poros de esa red de poros que tiene el hormigón, y variar de algún modo su característica o su condición química. Ahora bien, ¿cómo es? Como les dije, nosotros miramos mucho la superficie del metal en la interacción con ese medio que lo rodea. ¿Qué es lo que le está pasando al metal? Todo el tiempo está llevándose a cabo una reacción electroquímica en la superficie de un metal, no solamente en el hormigón, en cualquier metal, en cualquier ambiente. Por eso siempre hablamos de sistemas metal-ambiente, donde hay continuamente un proceso de óxido-reducción en su superficie. El metal que intenta oxidarse y perder electrones, y un elemento del medio, que en el caso del hormigón suele ser el oxígeno disuelto en los poros, que se reduce generando un oxidrilo, por ejemplo, que en medios neutros y alcalinos la reacción clásica. Que se lleve a cabo esta reacción físico-química, electroquímica en la superficie, no quiere decir que su velocidad sea importante como para que en la vida del hormigón o en la vida humana, que nosotros queremos que dure ese hormigón, sea importante. La velocidad puede ser tan baja como para que no podamos percibirla. Y como depende mucho esta reacción de la interacción del medio y de las condiciones del medio, de la película esta de óxido superficial con el medio, dependiendo de la condición de este medio, se pueden formar diferentes productos. Y en el caso del hormigón armado tenemos la gran ventaja de que se forma un óxido sumamente protector, adherente, que hace que esta velocidad de oxidación sea bajísima y prácticamente imperceptible para nuestra vida útil como humanos. Igual quería decirles y comentarles que en cualquier metal, en cualquier sistema, todo el tiempo se presenta una celda de corrosión. Esa celda de corrosión está compuesta por un ánodo,
que es ese metal que está tendiendo a volver a un estado más estable. Siempre el estado más estable de un metal es el estado oxidado, porque es como se encontraba en el planeta antes de que el hombre lo transformara para llevarlo a algún elemento que le resultara útil. Entonces, pensemos que ese acero, ese metal, está siempre muy cargado de energía y va a tender todo el tiempo a volver a un estado de mínima energía. Un cátodo, que va a ser el que lo acompañe en esa reacción, como vimos puede ser la reducción del oxígeno, un conductor iónico que se va a encargar de transportar los electrones entre el ánodo y el cátodo, y un conductor electrónico, perdón, al revés, el electrónico el que se encarga de transportar los electrones, y un iónico que se va a encargar de transportar la masa, esos iones que se van oxidando o reduciendo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que esa celda así dibujada en forma general la podemos transportar al hormigón y aquí vemos que tenemos un ánodo, que es el metal tendiendo a oxidarse, un cátodo, que es el oxígeno disuelto en los poros que se van a querer reducir, un conductor de electrones, el que se encarga de llevar los electrones entre una y otra región, que es el metal, y esa red de poros del hormigón que se va a encargar de que se movilice la masa esa que se va oxidando o se va reduciendo. Hasta ahora vimos que el sistema es un fenómeno, porque se comporta de tal manera que esa película, como dijimos, es estable, inalterable, perdurable en el tiempo. Pero la realidad es que el acero se corroe. ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, que la tecnología del hormigón no sea la adecuada, tanto en diseño como fabricación, que la instalación, el colado tampoco sea adecuado, y que se contamine con el ambiente, ya sea por el CO2, carbonatándose el hormigón, o por las sales presentes, entre ellas menciono el cloruro, porque es el que más habitualmente y más agresivo es. Entonces, esa modificación de las características fisicoquímicas del hormigón que en el entorno del acero y de los óxidos que están sobre la superficie es lo que lleva a la corrosión del acero. ¿Qué dijimos entonces? ¿Cuáles son los dos más agresivos? El cloruro y el CO2. El cloruro es el elemento por excelencia para deteriorar el hormigón. Por suerte nosotros no tenemos una gran cantidad de territorio expuesto a este ion. Este ion lo que hace es que cuando puede difundir por los poros y llega a la superficie del acero, de algún modo puede bajar la energía de ese óxido que está en la superficie, romperlo, atacar el acero, o sea, el elemento que se va a reducir y va a interactuar con el ion metálico, va a formar un cloruro de ese metal. Eso va a producir una acidificación localizada y así empieza a darse un proceso autocatalítico que hace que la reacción progrese y la corrosión se siga manteniendo viva en la medida que se siga alimentando con cloruros. Bueno, esto se los menciono nomás como ataque general y vamos a hablar un poco más del tema de carbonatación. Carbonatación, con caminar por la ciudad de Buenos Aires y mirar un poco las fachadas, nos vamos a dar cuenta cuán de intenso es este proceso de ataque y cuánto deterioro provoca. Lo van a ver en los balcones, lo van a ver en elementos armados expuestos, donde, ¿qué es lo que ocurre? El dióxido de carbono del aire interactúa con ese recubrimiento de hormigón que está sobre el acero, produciendo entonces una reacción de álcali-ácido que da como producto un carbonato de calcio, y ese carbonato de calcio tiene un pH mucho menor que el pH que tenían los hidróxidos originarios presentes en los poros del hormigón. ¿Cómo de importante es este proceso de carbonatación? Y bueno, depende muchísimo de la condición de ese revestimiento de hormigón o recubrimiento de hormigón y el espesor. De la humedad de curado, de la porosidad, de cuán de húmedo es el aire, del tipo de cemento y la alcalinidad que tiene ese cemento,
de la relación agua-cemento de mezcla. Bueno, hay cantidades de variables que van a hacer que ese recubrimiento sea de mejor calidad o de menor calidad. De todos modos, en el tiempo, el dióxido de carbono se va a encargar de ir reaccionando y neutralizando ese hormigón que está recubriendo el acero. Aquí les muestro cómo es el proceso en unos diagramas que a mí me gusta mucho usar, que son los diagramas de equilibrio de Purvé que usamos los corrosionistas, donde muestra, no vamos a entrar en detalles, pero en función del pH del ambiente con el que está en contacto el metal, cómo se va comportando, o sea, si se puede corroer, si está en condiciones de mantenerse pasivo, o sea, protegido contra la corrosión, y cada metal tiene el suyo característico. Este es el del acero, por ejemplo, el del hierro, que vemos que en el pH característico del hormigón se mantiene en una zona totalmente pasiva, o sea, está cubierta por óxidos muy protectores, pero cuando hay una reacción de carbonatación, el pH va bajando, se va reduciendo en el tiempo, y esa reducción de pH en el tiempo hace que la condición de protección de los óxidos se modifique y se llegue a una zona de franca corrosión. Entonces, el acero de una armadura en hormigón armado carbonatado no tiene otra opción que no sea corroerse. Y yo acá les muestro un gráfico más o menos para que tengan una idea de volúmenes relativos del volumen que ocupa el acero original, tomándolo como unidad, un óxido de hierro que puede llegar a duplicar el volumen que tenía el acero original en el caso de que no esté hidratado, duplicar la masa de acero consumida, no duplicar el tamaño de la barra, ¿no? Y a medida que esos óxidos se van hidratando y va disminuyendo el pH, van aumentando el volumen, y esto es lo que a ustedes más les afecta la integridad de la estructura. Ese óxido puede llegar a tener 6 veces el volumen que tenía esa masa de hierro, esa película superficial de hierro, y como sabemos bien que en este elemento o este material compuesto que es el hormigón armado se complementan el acero teniendo una resistencia a la tracción y el hormigón a la compresión, el hormigón no tiene ningún tipo de resistencia a una tracción, y en presencia de un óxido tan expansivo, lo que hace es liberar energía de algún modo, y lo hace fisurándose. Entonces, si queremos ver cómo es el progreso del deterioro de una estructura cuando empieza a bajar el pH, bueno, empiezan a aparecer esa película que les dije que tenía óxidos protectores, empieza a ser reemplazada por óxidos que son, ya al ver el cambio de color y el volumen podemos dar cuenta que son menos protectores. Si el pH bajo se mantiene, va ocupando toda la superficie, va consumiendo material, haciéndose más intenso. Ese material ya tiene un volumen, el material de óxido es un volumen lo suficientemente elevado como para comenzar a fisurar el entorno. Esa fisuración va a ser cada vez mayor en la medida que los óxidos vayan progresando, hasta llegar esas fisuras a la superficie del elemento armado y ver esta manifestación que, como verán, cuando llega a ese estado es porque la barra ya ha sufrido un deterioro importante. Entonces, esa grieta iniciada sobre la barra y que termina sobre la superficie de la estructura, ha sufrido un proceso bien asociado al crecimiento de los óxidos de hierro, siempre del hierro estamos hablando, y puede llevar a una estructura suficientemente dañada como para que tengamos que intervenir y hacer una reparación si es que lo queremos aumentar la vida útil o llevar la vida útil de la estructura a lo que tenía en su etapa como se lo había pensado en su etapa de diseño. Esto sabemos que tiene un costo muy elevado. Cuando se trata de reparar estructuras de hormigón armado tenemos que pensar en unos cuantos pesos. Por lo tanto, es muy importante trabajar en la prevención de ese proceso. Y aquí rápidamente les muestro una foto de cómo el proceso puede atacar desde un mínimo
componente, como puede ser un balaustro, hasta ir progresando, desprendiendo un recubrimiento o hasta comprometiendo una estructura como puede ser una losa. Si vamos a seguir, como mencioné bien al principio de la charla, en una actividad económica como la mayoría de las actividades económicas en este momento, que intentan ser sustentables con el medio ambiente, de manera tal de que todo lo que entre en actividad tenga la mayor vida útil posible y necesite la menor intervención, en este caso como costos de reparación, y eso significa dinero, por supuesto que la construcción civil está totalmente involucrada y podemos hacer mucho para trabajar en esto. Y esto es el objetivo de un poco de esta charla, ¿no? Que la manera de trabajar es empezar en la prevención, no esperar a tener que trabajar en la acción o en la reparación. Bueno, las clásicas y las que todos conocen es respetar los códigos, usar técnicas de preparación y de diseño de hormigón adecuadas al ambiente donde se tiene que exponer la estructura, trabajar con mano de obra capacitada, inspeccionar y controlar las etapas de preparación de obra y hormigoneado. Y además, en lo posible, utilizar técnicas adicionales de protección. Esas técnicas adicionales de protección, cuando hablamos de conceptos de mayor durabilidad, mayor vida útil y sustentabilidad, son muy importantes. Básicamente por esto, ¿no? Por lo que venimos hablando de extensión de vida útil y de también aumentar la seguridad de una estructura. En este cuadro pueden ver que las protecciones que se pueden hacer para evitar la corrosión de las armaduras son muchas. Pueden ser directas sobre la armadura, indirectas a través del hormigón, pero de todas las opciones que existen, cada una con sus ventajas y desventajas, nos vamos a centrar exclusivamente en el galvanizado de la superficie de la barra de acero. Es un sistema de protección, como dijimos, adicional. La recomendación es usarlo cuando las condiciones ambientales y constructivas se sabe que pueden conducir a la corrosión prematura. La realidad es que por alguna cuestión, ya sea de diseño constructiva o de calidad de mano de obra que se utiliza en la obra o por inspecciones y controles, la corrosión se lleva a cabo. Entonces, ¿por qué no recurrir al galvanizado desde el primer momento? Eso sí, el recurrir a una protección adicional como el galvanizado, o sea, la presencia de zinc sobre la superficie del acero, no elimina para nada las características que debe tener ese hormigón y que debe cumplir según los códigos de construcción. No usar la trampa de una protección adicional para bajar la calidad del hormigón. Y así como vimos que el acero en un hormigón carbonatado puede sufrir el pasaje desde un óxido protector a una franca corrosión, en el diagrama correspondiente al zinc, el mismo diagrama de Purvé correspondiente al zinc, vemos que originalmente cuando está el zinc en contacto en un agua alcalina, agua, no hormigón, agua alcalina, puede darse un proceso de corrosión, o sea, de oxidación de ese zinc cuando el pH está en 12,5 a 13,5, 13,8, que puede ser el pH característico de un hormigón. En el caso de carbonatación, esos óxidos que se pueden formar en estas condiciones son tan protectores que al bajar el pH por el proceso de carbonatación son inalterables y hacen que ese acero se mantenga pasivo, se mantenga protegido en esta condición nueva, condición química nueva que tiene el hormigón. Con una ventaja adicional, los productos estos que se forman por oxidación del zinc son blancos y no son tan voluminosos como los que se forman en el caso de oxidación del hierro. Entonces,
ya podemos ir viendo que el recubrimiento de zinc, en realidad es un zinc por galvanizado, un recubrimiento que se llama galvanizado por inmersión en caliente, es un proceso que tiene un montón de ventajas y que no vamos a descubrirlas nosotros ahora. Ya va a cumplir un siglo en Estados Unidos el uso formal de estructuras galvanizadas. Y está en uso en el mundo entero y con especificaciones y normalizaciones internacionales y nacionales en diferentes países muy conocidas. Bueno, no tiene sentido que les vaya leyendo cada uno de los puntos que quise destacar acá, pero al mostrarles cuál era la ventaja de esos productos de oxidación que se producen sobre el zinc, ya vemos que el riesgo de fisuración y de mancha de óxido en la superficie del hormigón no lo vamos a tener. Vamos a tener un incremento en la vida útil de la estructura. ¿Por qué? Porque ese zinc tiene dos fenómenos, dos funciones. Uno es el efecto barrera, que es el efecto que tiene esa capa adicional de metal que va a tener que ser consumida antes de llegar al acero, que es el que le da digamos, el componente estructural dentro de la obra, y un efecto de protección catódica, que en caso del agresivo va a ser el zinc, el que se va a disolver a expensas del acero. Y además tiene una ventaja adicional. ¿Cuántas veces se arma el acero y se demora un poco hasta el hormigoneado, y cuando se va a hormigonear se ven esas barras totalmente de acero, totalmente enrojecidas, corroídas por la acción del ambiente, la humedad, el CO2 del ambiente, mientras que cuando está ese galvanizado, el galvanizado tiene una resistencia muy buena a la corrosión del ambiente y de ese modo hace que ejerza una protección temporal hasta que se haga el hormigoneado de la obra. Nuevamente, les vuelvo a resaltar acá, si bien el zinc tiene mayor tolerancia a una amplitud de pH mayor que el acero, amplitud de pH mayor o de alcalinidad o de reserva alcalina de ese hormigón, no debe usarse el zinc en reemplazo o para usar cementos con menor reserva alcalina o con menor relación cemento-agua, ¿no? Esto es para que tengan una idea de las normas que hay a nivel mundial. Estados Unidos, Europa, Brasil, varios países europeos, la India, la ISO misma tiene las normas correspondientes de cómo deben ser las barras galvanizadas para ser utilizadas en armaduras. Y Argentina, este signo no significa que desconozcamos cuáles son las normas argentinas. Significa que Argentina no tiene ninguna normativa. No tiene normativa y no tiene experiencia en el uso de acero galvanizado. Por lo tanto, si vamos a ver cuáles son las vacancias con las que nos encontramos en nuestro país respecto al uso de acero galvanizado, vemos que la gran vacancia, sobre todo para una estructura armada, que es en la construcción una actividad muy regulada, muy normada, no tenemos una referencia como para trabajar, o al menos una referencia nacional como para trabajar con acero galvanizado. No hay experiencias nacionales en cuanto a usar la armadura, la barra esa que se coloca en obra galvanizada. No parecería haber mucha intención de innovar en estas estructuras y hacerse de este modo, de apropiarse del concepto de sustentabilidad que venimos hablando. Y quizás la falta de conocimiento de que realmente el galvanizado es una opción conocida, súper experimentada en el mundo y muy disponible como para poder trabajar en estructuras que tengan una mayor durabilidad. Y quiero resaltar de que quizás tanto yo con la función que creo cumplir hoy en esta pequeña presentación, o cualquiera de ustedes que estén relacionados tanto con el galvanizado como con la durabilidad de estructuras armadas,
es comenzar por esta etapa, por la de difusión y capacitación, para que aquel usuario, aquel que tenga que comenzar a trabajar, pueda realmente animarse a innovar y a generar una experiencia nacional, mínimamente basada en la normativa internacional, que nos lleve a contar luego con una normativa nacional. Creo que estas son etapas que están vacantes y que hay capacidades intelectuales y de experiencias en el país como para recorrer este camino y poder llegar a tener nosotros nuestras propias reglas. Y ahora, antes de finalizar, en un par de transparencias, lo que quería era de algún modo resaltar cuáles son las características constructivas, las ventajas constructivas de la armadura de acero galvanizado por inmersión en caliente, y rápidamente se las menciono, como son que el acero se puede, discúlpenme, que quise sacar un cartelito y me fui a otro slide, que el acero se puede galvanizar con la geometría que uno quiere usarla en destino, o galvanizar la barra recta y después doblarla en destino, aunque tenga ese recubrimiento metálico, que no modifica las propiedades del metal base, las propiedades mecánicas del metal base, que se puede soldar igual que se suelda el material base, que se puede transportar y manipular como una armadura convencional, como una barra de acero convencional, que en caso que haya que hacer cortes, reparaciones, que se haya dañado por alguna cuestión, AICTM tiene previsto cuáles son los métodos que se pueden utilizar para reparar en obra, como puede ser cubrir con recargue de zinc fundido, proyectar zinc en frío, pintar con pinturas ricas en zinc, por ejemplo, que además, como les decía hoy, tiene doble función, ese zinc, barrera y protección catódica, y que puede proteger a esas barras de acero en la estructura previo al hormigoneado. Y que además, ese uso tan extendido que tiene en el mundo es por la enorme experiencia que tienen de desempeño excelente, tanto en obra como en los enorme cantidad de estudios que se ha hecho en el tiempo, y eso se hizo durante, digamos, la segunda mitad del siglo XX, en los laboratorios de investigación especializados, viendo cómo era el comportamiento. Y la realidad es que la ventaja comparativa respecto al acero es muy grande. Y aquí tienen un montón de cuáles son esas ventajas. Primero, es que se usa exactamente igual que la barra convencional. No tienen que hacer ningún estudio ni cálculo adicional. Que el incremento en costos del proyecto anda aproximadamente en un 0,2%. Que si bien la barra galvanizada puede llegar a salir unas... discúlpenme que quiero sacar ese cartel y me estoy yendo de la presentación. Puede llegar a duplicar el costo de una barra de galvanizado, una barra de acero. Cuando eso se lleva al proyecto y se llega a la obra final, realmente queda totalmente diluido este costo adicional. Por otro lado, como dijimos, en caso de carbonatación no se afecta ese recubrimiento de hormigón, soporta un umbral de contaminación de cloruro mayor que el acero, se puede usar tranquilamente en construcciones urbanas e industriales porque sabemos que la vida útil va a ser mayor. Por supuesto que elimina esos gastos de reparación prematuros y además tiene una muy buena adherencia barra hormigón. ¿Por qué dejé esta enorme propiedad de la adherencia de la barra galvanizada con el hormigón para el final? Porque quería hablar un poquito más de la adherencia, porque creo que es un tema tabú, que realmente no sé cuándo se originó ni cómo, pero ese tema tabú hace que piensen que el hecho de que ese acero esté recubierto por este metal que tiene una terminación a simple vista más lisa,
con un óxido superficial muy delgado que se forma en contacto con el ambiente, haga que disminuya este proceso. Y sin embargo, la adherencia de la barra de refuerzo galvanizada es tan buena, cuando no superior, que la de la barra de acero clásica. Y esto está perfectamente demostrado por ensayos hechos en laboratorios. ¿Y a qué se debe esto? A que, como les dije en ese diagrama de Purvé que les mostré, cuando se entra en contacto ese zinc con el hormigón a un pH bien alcalino, se forma un compuesto que se llama hidroxizincato de calcio, que es la reacción instantánea que se lleva a cabo en el periodo antes del fragüe, que genera como unos cristales, y esos cristales trabajan como llave, como anclaje para el movimiento del hormigón con respecto relativo a la barra de acero. Y es la que se forma en ese hormigón que es rico en hidróxido de calcio, lo tienen los hormigones que tienen un pH alrededor del 12,5 más o menos. Igual, si aumenta la alcalinidad del hormigón porque aumenta el contenido de otros hidróxidos, como puede ser el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, y el hormigón se va a un pH de 13, y pico, puede haber menos calcio, puede reducirse la cantidad de formación de calcio disponible para formar este compuesto, y uno puede sospechar de que no es una película continua y se forman solamente unas islas. Entonces, en ese caso se podría recurrir a un pasivante. Pero la verdad que ese pasivante que se puede utilizar es un contaminante del ambiente, y si vamos a trabajar con la sostenibilidad ambiental, mejor tratar de evitarlo. Y lo que está demostrado, ese pasivante tiene base cromatos, lo que está demostrado es que el mínimo, esas ppm de cromato que puede tener el hormigón, ya son suficientes como para protegerlo al zinc y evitar que se forme una película discontinua. Por lo tanto, desde ese punto de vista, pueden confiar en que la adherencia es muy buena. Entonces llegamos a un punto en que estamos viendo enormes ventajas comparativas del zinc con respecto al hierro, pero seguimos sin trabajar con barras galvanizadas en nuestro país. ¿Por qué entonces no las utilizamos? Vimos las ventajas que tiene, vimos que esa película de zinc forma una aleación prácticamente, porque se forma a temperatura en que el zinc está fundido en el proceso de fabricación, forma una aleación que le da una integridad al recubrimiento que lo hace muy difícil de desprender. Se puede comprar como barra recta, se puede predoblar o preconformar y luego galvanizar en caliente. Se puede llevar la barra a obra o a destino y conformar a destino. En caso de tener que hacer cortes o soldaduras y que se dañe el recubrimiento, se puede reparar en obra. Digamos, tiene un montón de ventajas desde el punto de vista constructivo. Entonces, insisto, el galvanizado de todos esos sistemas que hay es uno de los sistemas que hay en el mercado para prevenir la corrosión de la barra de hormigón. Pero hay tanta experiencia, es tan madura de algún modo esta tecnología, que hace que es un método de protección que se puede usar con confianza, con la ventaja de que en nuestro país existen recursos como para fabricarlo y suministrarlo, cosa que quizás no ocurra con otros sistemas de protección, que en esta charla no viene al caso mencionarlos, pero desde ese punto de vista, a nivel nacional, es un sistema muy fácil de implementar. ¿Por qué? Porque hay galvanizadores locales con condiciones de fabricación y de proceso como para proveer este material. Bueno, ¿cuál ha sido mi intención hoy? Simplemente mostrarles que no nos tenemos que conformar con esto de así pasa o sucederá o parchear, que ese parcheo sabemos que tiene una vida útil muy corta también en el caso de que la corrosión de una barra de acero común llegue a manifestarse ya sea con desprendimientos o con manchado de superficie que
si bien sabemos que aún no tiene compromiso estructural, estéticamente es desagradable. Entonces, aquí tienen, es una herramienta útil, probada, eficiente y que como corrosionista les recomiendo que lo intenten. Bueno, muchas gracias por haber prestado atención, por haber escuchado y cualquier consulta a su disposición. Muchas gracias, Liliana, por esta presentación. No, por favor.